¿Alguna vez te has detenido a pensar que a través de las circunstancias que vives a diario, Dios podría estar hablándote? Muchas veces, en medio de las dificultades, de los momentos de incertidumbre y de los desafíos de la vida, estamos tan concentrados en encontrar respuestas o soluciones que no nos damos cuenta de que el mismo Dios, en su amor y misericordia, está usando esas situaciones para guiarnos, enseñarnos y hablarnos de una manera que no podríamos imaginar. Cada situación que enfrentas, cada prueba que llegas a experimentar, no es producto del azar ni una mera coincidencia. Todo tiene un propósito divino. ¿Y si te dijera que el Señor está hablando a través de esas circunstancias para prepararte, para transformarte y para guiarte por el camino que Él ha dispuesto para ti? Tal vez hoy es el día en que tus ojos se abren y reconoces que las respuestas que tanto has buscado ya estaban frente a ti, esperando ser escuchadas. Cuando nos encontramos en momentos de dificultad, la mayoría de nosotros tendemos a preguntarnos: ¿por qué me está pasando esto? O incluso, ¿qué hice para merecer esto? Nos llenamos de angustia, de miedo, de incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que esas mismas circunstancias, por duras que sean, pueden ser el medio por el cual Dios está hablando directamente a tu vida? En las Escrituras vemos que el Señor no siempre habla de la manera que nosotros esperamos. No siempre viene en un momento de calma o de tranquilidad. A veces el Señor habla a través de las tormentas, a través de las pruebas que nos parecen insuperables, a través de las personas que cruzan nuestro camino en momentos de desesperación. Él usa esas situaciones para moldearnos, para hacernos ver el propósito divino que hay detrás de cada paso que damos. Es fácil olvidar que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Pero, si abrimos nuestros corazones y nuestras mentes, podemos comenzar a ver cómo Él está obrando en cada aspecto de nuestras vidas. Quizás no siempre entendemos sus caminos, pero su plan es perfecto. Hay algo poderoso en reconocer que las dificultades que enfrentas no son en vano y que el Señor puede estar usando esa lucha para acercarte más a Él. En muchas ocasiones es a través de la oscuridad donde la luz de su presencia se vuelve más evidente. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que fueron llamados a enfrentar desafíos tremendos, pero fue en esos momentos de prueba donde pudieron experimentar el poder de Dios de maneras que nunca hubieran imaginado. Miremos, por ejemplo, la vida de Job, un hombre justo que, sin previo aviso, se vio atrapado en una serie de circunstancias trágicas. Perdió a su familia, su salud, sus bienes. Ante el sufrimiento y la desolación, Job se preguntó muchas veces por qué estaba pasando por todo eso. Sus amigos, al verlo sufrir, le dieron explicaciones humanas, buscando racionalizar lo que sucedía. Pero lo que Job no sabía en ese momento es que, a través de su dolor, Dios estaba mostrando su soberanía y poder. Dios no respondió a Job con una simple explicación. En su lugar, le mostró que su entendimiento y su plan son infinitamente más grandes que los nuestros. Job no entendía por qué había sufrido, pero al final entendió que a través de esa experiencia Dios estaba revelando su gloria de una manera más profunda de lo que jamás habría imaginado. De la misma manera, en nuestra vida diaria, las circunstancias que parecen desmoronarse ante nuestros ojos pueden ser, en realidad, el terreno fértil donde Dios quiere plantar una semilla de fe. A veces necesitamos pasar por momentos de angustia y dolor para aprender a depender completamente de Él. Es en esos momentos cuando Dios puede hablar de manera más clara a nuestro corazón. A menudo, las circunstancias difíciles nos enseñan cosas que no podríamos aprender de otra manera.
nos hacen crecer espiritualmente, nos acercan a Dios y nos transforman de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo, en sus cartas, también nos habla sobre cómo las pruebas son parte del proceso de nuestra formación espiritual. En Filipenses 1:12, Pablo dice: Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha servido para avanzar el Evangelio. Aquí, Pablo nos enseña una lección crucial. Nuestras pruebas, nuestras circunstancias difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito. Aunque a menudo no comprendemos cómo o por qué, cada situación que enfrentamos tiene un propósito divino. Podemos estar pasando por una temporada de dolor, de lucha o de incertidumbre, pero esa misma temporada puede ser la que Dios usa para llevarnos a un nivel más profundo de comprensión de su voluntad. La clave para entender las circunstancias de la vida no está en tratar de encontrar respuestas inmediatas, sino en aprender a escuchar la voz de Dios en medio de ellas. Él nos habla a través de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, a través de la paciencia que nos da para esperar el tiempo perfecto, a través de la fortaleza que nos brinda cuando sentimos que no podemos más. La forma en que respondemos a las dificultades también habla mucho de nuestra relación con Él. Si en lugar de desesperarnos, comenzamos a confiar en su soberanía, podremos ver su mano guiándonos en cada paso. Es necesario recordar que, aunque las circunstancias cambien, Dios nunca cambia. Él es constante, fiel, y siempre está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos ver claramente el panorama completo. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre las circunstancias que estás viviendo. ¿Qué te está diciendo Dios a través de ellas? ¿Qué lecciones puedes aprender de las situaciones difíciles por las que estás pasando? Tal vez esta es la oportunidad de escuchar su voz de una manera nueva, de ser transformado por su palabra y de dejarte moldear por su amor. No te detengas en la desesperación ni en el miedo. Mira más allá de las circunstancias y enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerda que todo lo que sucede tiene un propósito divino, y cuando miras a través de los ojos de la fe, puedes ver cómo Él está obrando en cada detalle. Si aprendes a escuchar y confiar en Él, descubrirás que lo que parecía ser solo un obstáculo puede convertirse en una plataforma para el propósito que Él tiene para ti. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad. Y si sientes que este mensaje es para ti, te animo a comentar "Paz en Cristo" en los comentarios. Haz saber a otros que este mensaje está tocando tu corazón y que estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti. Al hacerlo, estás mostrando tu fe y compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida. Además, al compartir este video, no solo ayudas a que más personas lleguen a conocer la voz de Dios, sino que también permites que su palabra llegue a muchos más. A medida que nos adentramos en este camino de comprensión de cómo Dios nos habla a través de nuestras circunstancias, es fundamental reconocer que la forma en que respondemos a esas circunstancias tiene un impacto significativo en cómo nos alineamos con el propósito divino. A veces nos encontramos luchando contra la adversidad, deseando que las cosas sean diferentes, o intentando entender por qué nos ha tocado enfrentar situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Sin embargo, es en esos momentos de prueba donde podemos experimentar un nivel más profundo de cercanía con Dios, si tan solo aprendemos a escuchar su voz en medio del caos. Es fácil caer en la trampa de pensar que si algo está saliendo mal en nuestras vidas es porque de alguna manera hemos fallado o porque hemos tomado decisiones equivocadas. Sin embargo, la verdad es que muchas veces las dificultades que enfrentamos son parte de un proceso de transformación.
En la vida cristiana, las pruebas y las dificultades no son signos de que Dios nos ha abandonado o de que hemos pecado necesariamente. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Las dificultades nos acercan más a Él y nos enseñan lecciones que no podríamos aprender de otra manera. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron grandes desafíos, pero que a través de esas experiencias encontraron un propósito mayor que el que jamás habrían imaginado. Uno de los ejemplos más poderosos es el de José, un hombre que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injusticias y pasó años en prisión. Desde una perspectiva humana, todo parecía estar en su contra. Sin embargo, la historia de José es un testimonio de cómo Dios usó cada circunstancia adversa en su vida para prepararlo para un propósito mayor: salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. José nunca imaginó que sería el gobernador de Egipto, pero cuando miramos su vida a través de los ojos de la fe, podemos ver cómo Dios estuvo trabajando en su vida a cada paso, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Dios permitió que José pasara por esas pruebas porque Él sabía que a través de ellas, José sería moldeado en un hombre que sería capaz de liderar con sabiduría y compasión. En momentos de sufrimiento, José pudo haber perdido la fe, pero eligió confiar en que Dios tenía un plan perfecto para él. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha hecho para bien, para que suceda lo que está sucediendo ahora, para conservar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Esta declaración revela una profunda comprensión de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito divino. Al igual que José, nosotros también enfrentamos situaciones que parecen injustas, dolorosas o innecesarias. Podemos perder el trabajo, experimentar una enfermedad, sufrir la pérdida de un ser querido o atravesar un periodo de confusión y desesperación. Y en esos momentos puede ser tentador preguntarnos ¿por qué nos está pasando esto? Pero si aprendemos a ver nuestras circunstancias con los ojos de la fe, comenzaremos a entender que nada ocurre por casualidad. Dios está usando cada momento, cada desafío, cada lucha, para hablarnos, guiarnos y formarnos a su imagen. A menudo, las dificultades nos permiten soltar el control y aprender a depender completamente de Dios. En un mundo que valora tanto la autosuficiencia y el control, es difícil aceptar que, en muchos casos, nuestras circunstancias nos muestran lo vulnerables que somos y lo mucho que necesitamos la ayuda divina. Sin embargo, es precisamente en esa dependencia de Dios donde encontramos la verdadera libertad. Jesús nos recuerda en Mateo 11, 28, 30 que debemos acudir a Él cuando estamos cargados y agobiados, y que Él nos dará descanso. Las circunstancias difíciles pueden ser un recordatorio de nuestra necesidad de su gracia y misericordia. Además, cuando aprendemos a escuchar a Dios a través de nuestras circunstancias, también descubrimos que Él está constantemente moldeando nuestro carácter. Las pruebas de la vida no son solo eventos externos que debemos superar, sino oportunidades para transformar nuestra vida interior. Dios no solo quiere que pasemos por las dificultades, sino que nos convertamos en personas más pacientes, más compasivas, más sabias y más humildes a medida que las enfrentamos. Como dice Santiago 1, 2, 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversos problemas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a cabo una obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada.
Cada prueba es una oportunidad para que nuestro carácter sea perfeccionado, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios no solo habla a través de las grandes decisiones y los momentos solemnes, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. A menudo nos cuesta reconocer que Él está presente en nuestras vidas a través de las circunstancias cotidianas. Tal vez pienses que un problema tan pequeño como un contratiempo en el trabajo o un desacuerdo con un amigo no tiene nada que ver con Dios, pero la verdad es que Dios está en todo. Él quiere enseñarnos a ser fieles en lo pequeño, porque es en lo cotidiano donde se forja nuestra verdadera fe. Como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Si aprendemos a ver la mano de Dios en los pequeños detalles, seremos más conscientes de su presencia en los momentos más grandes de nuestra vida. Dios también habla a través de las personas que pone en nuestro camino, en nuestras interacciones con los demás. Podemos escuchar su voz de una manera poderosa. A veces, una palabra de aliento, una llamada telefónica en el momento adecuado o una conversación inesperada puede ser el medio a través del cual Dios nos da la dirección que necesitamos. A menudo somos instrumentos de su voz sin siquiera darnos cuenta, al compartir una palabra de sabiduría, un testimonio de fe o simplemente ofrecer una oración a alguien que lo necesita. Las personas que nos rodean, especialmente aquellos que comparten nuestra fe, son a menudo los mensajeros de Dios en nuestra vida cotidiana. Por último, cuando aprendemos a escuchar a Dios a través de nuestras circunstancias, también descubrimos la paz que solo Él puede ofrecer. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. En medio de la tormenta podemos encontrar descanso y seguridad en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y hablándonos en todo momento. Así que, la próxima vez que enfrentes una circunstancia difícil, no te desesperes ni pierdas la esperanza. En su lugar, busca escuchar la voz de Dios en medio de esa situación. Él te está hablando, guiándote y transformándote para cumplir su propósito divino. A veces, nuestra vida puede parecer un rompecabezas desconectado, lleno de piezas dispersas que no logramos encajar. Vivimos situaciones que parecen no tener ningún propósito, momentos difíciles que parecen llegar sin razón alguna, y desafíos que nos dejan sin aliento. Pero si hay algo que debemos aprender en nuestra caminata con Dios, es que cada pieza, cada circunstancia está bajo su control soberano. Nada sucede sin que Él lo permita, y cada evento, por doloroso que sea, tiene un propósito en su plan divino. Este entendimiento cambia nuestra perspectiva y nos da paz, pues sabemos que estamos siendo guiados por su mano sabia y amorosa. Si miramos nuestras vidas desde el punto de vista humano, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos solos o que las cosas no tienen sentido. Sin embargo, la fe nos invita a ver más allá de lo visible, a entender que incluso las pruebas más difíciles son oportunidades divinas para crecer, aprender y, sobre todo, conocer mejor a nuestro Creador. A veces, lo que parece ser un obstáculo insuperable es realmente una puerta abierta hacia un destino mejor, que Dios tiene preparado para nosotros. Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que su propósito es mucho mayor que lo que podemos entender con nuestra limitada perspectiva. Un excelente ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Job, quien enfrentó pruebas que no podemos ni imaginar. Perdió su familia, su salud y su riqueza, y vivió momentos de dolor tan intensos que su único deseo era morir. Sin embargo, Job nunca perdió su fe en Dios, aunque cuestionó profundamente su sufrimiento.
A pesar de sus luchas internas, Job aprendió que Dios tiene propósitos más grandes que nuestro entendimiento humano puede abarcar. En Job 42:5, él declara: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». A través de su sufrimiento, Job pudo experimentar la presencia y la fidelidad de Dios de una manera más profunda. El sufrimiento no lo alejó de Dios. Por el contrario, lo acercó a Él de una manera que nunca habría experimentado de otro modo. Dios usa nuestras circunstancias, incluso las más dolorosas, para revelarnos más sobre Él mismo y acerca de nosotros mismos. A veces, las pruebas son la herramienta que Dios utiliza para purificar nuestro corazón y transformar nuestra manera de pensar. Como el oro pasa por el fuego para ser refinado, nuestra fe también es refinada a través de la prueba. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero cuando enfrentamos dificultades es cuando nuestra fe realmente es puesta a prueba. Sin embargo, también es en esos momentos difíciles donde podemos experimentar la fidelidad de Dios de manera más tangible. Él no nos deja ni nos abandona, sino que está con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a superar las adversidades. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es aprender a confiar en Dios cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras. La tentación de desesperarnos es grande y a veces las soluciones que buscamos no parecen llegar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestras vidas. La incertidumbre de no saber cómo vamos a superar una situación difícil es una oportunidad para descansar en su soberanía. En lugar de luchar contra las circunstancias, podemos aprender a rendirnos a su voluntad, confiando en que Él tiene el control de todo. Cuando Jesús caminó por esta tierra, vivió una vida llena de sufrimiento y dificultades. Fue rechazado, perseguido y finalmente crucificado. Sin embargo, su vida nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito redentor. Jesús, a través de su sufrimiento, abrió el camino para nuestra salvación. En Hebreos 12:2 se nos dice que por el gozo que le esperaba, Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Aunque su sufrimiento fue real y doloroso, Él lo vivió con un propósito claro: salvarnos a nosotros. En nuestras propias vidas, el sufrimiento no tiene que ser en vano. Dios puede usar incluso el dolor más profundo para hacer algo hermoso en nosotros y a través de nosotros. Al rendirnos a Él en medio de la tormenta, nos convertimos en instrumentos de su paz y de su propósito redentor en el mundo. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas, pero la invitación que Dios nos hace es a confiar en Él en todo momento. Él no promete que no enfrentaremos dificultades, sino que su presencia estará con nosotros en medio de ellas. El Salmo 23 es un hermoso recordatorio de que, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Esta promesa de su cercanía es lo que nos da esperanza y consuelo en medio de cualquier circunstancia. Si estamos dispuestos a escuchar a Dios a través de nuestras circunstancias, podemos aprender a ver su mano obrando en cada situación. Dios no es un espectador pasivo de nuestra vida. Él está activo, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Incluso cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra fe, podemos estar seguros de que Dios está en control, que Él tiene un propósito para cada momento y que su plan es perfecto. Nada en nuestra vida es accidental o sin sentido. Todo tiene un propósito divino y al confiar en Él podemos encontrar paz y seguridad en saber que estamos siendo guiados por su sabiduría infinita. Por lo tanto, en lugar de ver nuestras dificultades como una señal de que algo está mal o de que Dios nos ha abandonado,
Debemos aprender a verlas como oportunidades para experimentar su fidelidad y crecimiento. Cada desafío, cada lucha, cada puerta cerrada es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para entender su voluntad y para ser moldeados a la imagen de Cristo. Si aprendemos a ver las circunstancias desde esta perspectiva, podremos caminar con confianza en medio de cualquier adversidad, sabiendo que Dios está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformándonos para su gloria. Al final, todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito, y cuando caminamos en fe, podemos estar seguros de que ese propósito es bueno, perfecto y agradable a los ojos de Dios. En la vida muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos resultan incomprensibles. Nos encontramos con momentos de dolor, incertidumbre y dudas, en los cuales nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy viviendo? Sin embargo, cuando decidimos caminar en fe y confiar en Dios, empezamos a entender que nuestras circunstancias no son aleatorias ni accidentales. Dios, en su sabiduría infinita, usa incluso lo que parece ser nuestro sufrimiento para cumplir su propósito divino en nuestras vidas. Si bien no siempre entendemos por qué las cosas suceden, podemos confiar en que todo tiene un propósito y que Dios está trabajando en nosotros a través de cada situación. Es fácil caer en la desesperación cuando todo parece estar en nuestra contra. Pero en esos momentos debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Él es fiel y su amor por nosotros es incondicional. A través de las dificultades, Él nos enseña lecciones valiosas que de otro modo no podríamos aprender. Cuando estamos en el valle, en medio de la tormenta, es cuando más podemos experimentar su cercanía y su ayuda. La Biblia nos dice que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En los momentos de aflicción, Dios no solo nos acompaña, sino que nos da la fortaleza necesaria para resistir y salir adelante. Es importante entender que las circunstancias difíciles no son necesariamente una señal de que hemos fallado o de que Dios está enojado con nosotros. Al contrario, muchas veces son oportunidades para crecer en nuestra fe y confianza en Él. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero Dios nos ha prometido que no estaremos solos en ellas. Él está con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a superar los obstáculos. Las pruebas son una parte inevitable de la vida, pero con Dios a nuestro lado podemos estar seguros de que saldremos victoriosos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo nos asegura que, incluso cuando enfrentamos adversidades, Dios está obrando en nosotros para nuestro bien. Puede que no comprendamos cómo, pero Él está utilizando cada circunstancia para hacernos más como Cristo y para cumplir su propósito en nuestra vida. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentamos, Dios tiene el control. Y su plan es mucho más grande que lo que podemos ver en el momento. A veces, nuestras circunstancias no cambian de inmediato y eso puede ser frustrante. Queremos respuestas rápidas, queremos que todo se resuelva de inmediato, pero Dios, en su sabiduría, sabe que lo que necesitamos no es siempre una solución rápida, sino un proceso de transformación. Las dificultades nos permiten depender más de Él, fortalecer nuestra fe y aprender a esperar en su tiempo perfecto. La paciencia y la perseverancia son virtudes que se desarrollan en medio de la prueba, y es en esos momentos cuando más podemos aprender a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Es natural querer escapar del dolor
o evitar las dificultades, pero debemos recordar que las circunstancias difíciles no son el fin, sino una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Muchas veces Dios usa las pruebas para despojarnos de nuestras propias fuerzas y para enseñarnos a depender completamente de Él. Es cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas que podemos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. A través de nuestras debilidades, Él se muestra fuerte. Jesús mismo vivió la prueba en su vida. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él también pasó por sufrimientos y dificultades. Desde su rechazo por parte de la gente hasta su crucifixión, Él experimentó el dolor y el sufrimiento de una manera profunda y real. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Él cumplió el propósito divino de salvar a la humanidad. Jesús no fue librado del dolor, pero a través de Él vemos que el sufrimiento tiene un propósito eterno. Su sacrificio en la cruz abrió el camino para nuestra salvación y restauración. Al mirar la vida de Jesús, podemos encontrar consuelo y esperanza. Él entendió lo que era el dolor, la angustia y la desesperación, y a pesar de ello, confiaba en el plan de su Padre. A lo largo de su vida, Jesús mostró que la obediencia a Dios, incluso en medio de la prueba, es la clave para experimentar la paz que solo Él puede dar. En Getsemaní, cuando Jesús oró diciendo, «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39, vemos su completa sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando el sufrimiento estaba cerca. Este acto de obediencia es un modelo para nosotros en nuestras propias pruebas. A veces no entendemos por qué debemos pasar por ciertas dificultades, pero como Jesús debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios y rendirnos a su plan perfecto. La vida cristiana no siempre será fácil, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando enfrentamos dificultades, no estamos solos. Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y a medida que confiamos en Él, somos transformados. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento de dolor es una oportunidad para acercarnos más a Él, para depender más de su gracia y para experimentar su fidelidad de una manera más profunda. No importa cuán oscuras sean las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino en todo lo que permite. Él no nos abandona, sino que está con nosotros en cada momento, guiándonos hacia su voluntad perfecta. Al final, podemos estar seguros de que todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito eterno. Las pruebas no son en vano, sino que son una parte integral del plan de Dios para nuestra vida. Cuando aprendemos a ver nuestras circunstancias desde su perspectiva, podemos experimentar paz en medio de la tormenta y confiar en que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. La vida está llena de momentos de incertidumbre. Todos enfrentamos circunstancias que nos desafían, que nos ponen a prueba y que nos hacen preguntarnos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Estos momentos no siempre son fáciles de entender, especialmente cuando nuestras expectativas no se alinean con la realidad que estamos experimentando. Pero si nos detenemos a reflexionar, podemos encontrar que en medio de cada situación, en medio de cada dificultad, existe un propósito divino que va más allá de lo que podemos ver a simple vista. Dios nos habla a través de nuestras circunstancias de muchas maneras. Algunas veces nos habla a través de momentos de bendición y alegría cuando todo parece estar en su lugar. Pero otras veces Dios usa las dificultades, los retos y los momentos oscuros para hablarnos, para guiarnos y para ayudarnos a crecer.
Puede ser que no comprendamos el porqué de lo que estamos viviendo en ese momento, pero debemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso en las pruebas. Cuando miramos las Escrituras, vemos que muchas de las personas más cercanas a Dios pasaron por momentos de sufrimiento y dificultad. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios a dejar su hogar y viajar a un lugar que no conocía, enfrentándose a un futuro incierto. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un desafío enorme que le llevó a enfrentar faraones y atravesar el desierto. David, el joven pastor que se convirtió en rey, pasó por momentos de huida y persecución antes de llegar al trono. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó por el sufrimiento más grande de todos al morir en la cruz por nuestros pecados. Si estas personas que caminaron tan cerca de Dios enfrentaron pruebas y dificultades, ¿por qué pensamos que nosotros seremos exentos de ellas? En muchos casos, las pruebas son el medio por el cual Dios nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Puede que no entendamos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, pero cuando nos entregamos a su voluntad, empezamos a ver que Él está usando esas circunstancias para formarnos, para enseñarnos y para prepararnos para algo más grande. A veces, las dificultades que enfrentamos no son castigos ni señales de que Dios nos ha olvidado. Al contrario, son oportunidades para que aprendamos a depender de Él, para que nuestra fe sea fortalecida y para que se cumpla su plan en nuestras vidas. Dios nunca permite que pasemos por pruebas sin propósito. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Aunque podamos sentirnos solos en medio de las dificultades, podemos estar seguros de que Él nunca nos abandona. Él está allí, trabajando en nosotros, moldeándonos y enseñándonos lecciones valiosas que solo se pueden aprender a través de la prueba. Y lo más importante es que a través de esas pruebas nos acercamos más a Él, aprendemos a confiar más en su fidelidad y experimentamos su presencia de una manera más profunda. Además, las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Es en medio de nuestras debilidades que su poder se manifiesta con mayor claridad. Cuando reconocemos que no tenemos las fuerzas para seguir adelante por nuestra cuenta, es cuando Dios se hace aún más real para nosotros. Su gracia es suficiente para sostenernos y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si nunca enfrentáramos dificultades, nunca experimentaríamos la fidelidad de Dios de una manera tan profunda. A través de las luchas, llegamos a conocer su amor, su compasión y su fortaleza de una manera que de otro modo no sería posible. Pero, para que esto suceda, necesitamos tener una actitud de fe y obediencia en medio de la prueba. La Biblia nos llama a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, incluso cuando las circunstancias no son las que esperamos. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero es en los momentos difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba. No se trata de esperar que las cosas cambien rápidamente, sino de aprender a confiar en que Dios está con nosotros en medio de todo y que Él tiene el control. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendría por añadidura. Esto no significa que nunca pasaremos por dificultades, sino que, cuando buscamos su reino y su voluntad, Él proveerá lo que necesitamos. A veces, la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. En medio de las pruebas, debemos recordar que Dios tiene un propósito divino en todo lo que permite en nuestras vidas.
A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo Dios ha utilizado las pruebas para avivar la fe de su pueblo y para cumplir sus propósitos. La Iglesia primitiva, por ejemplo, creció enormemente a través de la persecución. Aunque los cristianos fueron perseguidos y muchos fueron martirizados, el mensaje del Evangelio se extendió a través del sufrimiento y muchas almas fueron salvadas. La Iglesia creció a través de las dificultades, porque los cristianos entendieron que a pesar de las pruebas, Dios estaba en control y su propósito se cumpliría. Hoy en día, muchas veces nos enfrentamos a persecuciones de diferente tipo, pero la lección sigue siendo la misma. Podemos confiar en que Dios está usando todo para su gloria y para nuestro bien. Es importante también recordar que, aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, no son el fin de la historia. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. A través de las pruebas, Él nos prepara para las bendiciones que vienen. Tal vez hoy no entendemos por qué estamos atravesando ciertas dificultades, pero si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él tiene algo mucho más grande reservado para nosotros. Las dificultades no son el final, sino una parte del proceso que nos lleva a la realización del propósito divino en nuestras vidas. En resumen, cada circunstancia, cada dificultad, cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en nosotros. No importa lo que estemos viviendo en este momento, podemos confiar en que Él está en control y que está usando cada situación para cumplir su propósito en nosotros. Dios no desperdicia ningún dolor, ninguna prueba, sino que las usa para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Es importante comprender que escuchar a Dios implica también estar dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. No basta con escuchar su voz si no estamos dispuestos a seguir su guía. A menudo, la obediencia es el paso que nos lleva a experimentar la plenitud de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El profeta Samuel, al escuchar la voz de Dios, respondió con humildad y disposición diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta disposición de corazón es crucial para que podamos caminar en su propósito. La obediencia a la voz de Dios no siempre es fácil, pero es a través de la obediencia que demostramos nuestra fe y confianza en su plan perfecto para nosotros. En muchas ocasiones, Dios nos habla a través de nuestras circunstancias. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos o esperamos de la vida que no vemos las señales de Dios a nuestro alrededor. Las pruebas, dificultades y cambios repentinos en nuestra vida no son accidentes, sino momentos en los que Dios permite que pasemos por experiencias que nos moldean y nos enseñan a depender de Él. Si aprendemos a ver estas circunstancias a través de los ojos de la fe, comenzaremos a reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Él puede estar hablándonos a través de esas situaciones, guiándonos hacia un propósito más grande. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Tal vez no lo entendamos de inmediato, pero con el tiempo veremos cómo todo encaja en su plan perfecto. Cuando enfrentamos dificultades, es importante recordar que Dios no nos abandona, sino que está usando esos momentos para moldearnos, enseñarnos a confiar más en Él y prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros en el futuro. A veces, nuestras circunstancias pueden parecer caóticas o injustas. Podemos preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por pruebas tan dolorosas. Sin embargo,
La Escritura nos asegura que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Jesús mismo nos dijo en Mateo 28:20, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esto significa que, sin importar lo que estemos viviendo, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, consolándonos y ayudándonos a encontrar su propósito en medio de la tormenta. Es en esos momentos de dificultad cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios. A menudo, Él nos habla para darnos paz, para mostrarnos que está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo con nuestros propios ojos. Cuando atravesamos tiempos difíciles, puede ser fácil perder la perspectiva, pero si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús y confiamos en su fidelidad, veremos cómo Él va obrando en medio de nuestras circunstancias. Él puede usar incluso nuestras pruebas más grandes para llevarnos a un lugar de mayor cercanía con Él y de mayor bendición. Es importante también reconocer que Dios nos habla no solo a través de nuestras circunstancias, sino también a través de la comunidad de creyentes. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ayudarnos unos a otros en nuestro caminar con el Señor. A menudo, Dios nos habla a través de la sabiduría y el apoyo de aquellos que nos rodean. Los consejos de otros creyentes, las palabras de aliento, en momentos de dificultad y la oración compartida pueden ser medios poderosos por los cuales Dios nos habla. Si estamos dispuestos a escuchar, podemos aprender mucho de la comunidad cristiana que Dios ha puesto en nuestra vida. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en aislamiento. A través de la Iglesia, Dios nos equipa, nos anima y nos ayuda a crecer en nuestra fe. En Hebreos 10, 24, 25, se nos recuerda la importancia de la comunidad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, donde podemos escuchar su voz a través de otros y ser de bendición para los demás. La clave para escuchar la voz de Dios en nuestras circunstancias es tener un corazón dispuesto y una mente abierta. Necesitamos estar listos para escuchar su voz en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando las circunstancias no sean las que esperábamos. A veces, Dios nos habla en los momentos más inesperados, y si no estamos alertas, podemos perdernos de su mensaje. Es en la quietud de nuestro corazón, en el espacio de oración y en la meditación de su palabra, donde podemos escuchar claramente su voz. Dios nos habla a través de nuestras emociones también. A menudo, las emociones son una forma en que Dios nos está guiando y hablándonos. Puede ser que, en medio de una situación, sintamos una paz inexplicable que nos asegura que estamos tomando el camino correcto. O tal vez experimentemos una sensación de incomodidad que nos impulsa a reflexionar más profundamente sobre nuestras decisiones. Las emociones son parte del proceso que Dios usa para guiarnos, pero debemos aprender a no dejarnos llevar por ellas de manera impulsiva. Al contrario, debemos llevar nuestras emociones ante Dios en oración y pedirle que nos dé sabiduría y discernimiento. Dios puede hablar a través de muchas formas y circunstancias diferentes. Lo importante es que estemos dispuestos a escuchar y obedecer. Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, y a través de su voz, Él nos guía por el camino que debemos seguir. No importa lo que estemos enfrentando, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Al estar atentos y disponibles para escuchar su voz, podremos vivir en alineación con su voluntad y experimentar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros.
Si aprendemos a ver estas circunstancias a través de los ojos de la fe, comenzaremos a reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Él puede estar hablándonos a través de esas situaciones, guiándonos hacia un propósito más grande. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Tal vez no lo entendamos de inmediato, pero con el tiempo veremos cómo todo encaja en su plan perfecto. Cuando enfrentamos dificultades, es importante recordar que Dios no nos abandona, sino que está usando esos momentos para moldearnos, enseñarnos a confiar más en Él y prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros en el futuro. A veces, nuestras circunstancias pueden parecer caóticas o injustas. Podemos preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por pruebas tan dolorosas. Sin embargo, la Escritura nos asegura que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Jesús mismo nos dijo en Mateo 28:20, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esto significa que, sin importar lo que estemos viviendo, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, consolándonos y ayudándonos a encontrar su propósito en medio de la tormenta. Es en esos momentos de dificultad cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios. A menudo, Él nos habla para darnos paz, para mostrarnos que está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo con nuestros propios ojos. Cuando atravesamos tiempos difíciles, puede ser fácil perder la perspectiva, pero si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús y confiamos en su fidelidad, veremos cómo Él va obrando en medio de nuestras circunstancias. Él puede usar incluso nuestras pruebas más grandes para llevarnos a un lugar de mayor cercanía con Él y de mayor bendición. Es importante también reconocer que Dios nos habla no solo a través de nuestras circunstancias, sino también a través de la comunidad de creyentes. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ayudarnos unos a otros en nuestro caminar con el Señor. A menudo, Dios nos habla a través de la sabiduría y el apoyo de aquellos que nos rodean. Los consejos de otros creyentes, las palabras de aliento, en momentos de dificultad y la oración compartida pueden ser medios poderosos por los cuales Dios nos habla. Si estamos dispuestos a escuchar, podemos aprender mucho de la comunidad cristiana que Dios ha puesto en nuestra vida. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en aislamiento. A través de la Iglesia, Dios nos equipa, nos anima y nos ayuda a crecer en nuestra fe. En Hebreos 10, 24, 25, se nos recuerda la importancia de la comunidad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, donde podemos escuchar su voz a través de otros y ser de bendición para los demás. La clave para escuchar la voz de Dios en nuestras circunstancias es tener un corazón dispuesto y una mente abierta. Necesitamos estar listos para escuchar su voz en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando las circunstancias no sean las que esperábamos. A veces, Dios nos habla en los momentos más inesperados, y si no estamos alertas, podemos perdernos de su mensaje. Es en la quietud de nuestro corazón, en el espacio de oración y en la meditación de su palabra, donde podemos escuchar claramente su voz. Dios nos habla a través de nuestras emociones también. A menudo, las emociones son una forma en que Dios nos está guiando y hablándonos.
Puede ser que en medio de una situación sintamos una paz inexplicable que nos asegura que estamos tomando el camino correcto. O tal vez experimentemos una sensación de incomodidad que nos impulsa a reflexionar más profundamente sobre nuestras decisiones. Las emociones son parte del proceso que Dios usa para guiarnos, pero debemos aprender a no dejarnos llevar por ellas de manera impulsiva. Al contrario, debemos llevar nuestras emociones ante Dios en oración y pedirle que nos dé sabiduría y discernimiento. Dios puede hablar a través de muchas formas y circunstancias diferentes. Lo importante es que estemos dispuestos a escuchar y obedecer. Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, y a través de su voz, Él nos guía por el camino que debemos seguir. No importa lo que estemos enfrentando, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Al estar atentos y disponibles para escuchar su voz, podremos vivir en alineación con su voluntad y experimentar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Al igual que los discípulos, a menudo nos encontramos temerosos ante las dificultades, pero necesitamos recordar que tenemos un Salvador que tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias. Él nos invita a descansar en Él, a confiar en que Él es más grande que cualquier problema o situación que enfrentemos. En tiempos de prueba, también es vital mantener una perspectiva eterna. Las dificultades de esta vida son temporales, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. 2 Corintios 4:17 nos anima a ver nuestras pruebas como algo que está produciendo en nosotros una gloria eterna. Cuando mantenemos nuestros ojos en la eternidad, podemos ver las dificultades bajo una nueva luz. No estamos viviendo solo para este momento, sino para la eternidad con Cristo. Esta perspectiva nos da la fuerza para perseverar y mantener la fe, sabiendo que lo que estamos viviendo ahora no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. En resumen, las pruebas y dificultades son parte del camino cristiano, pero no debemos temerlas. En lugar de huir de ellas, debemos abrazarlas con la seguridad de que Dios está trabajando en nuestras vidas a través de ellas. Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos en la fe y enseñándonos a depender de su gracia. Al confiar en Él y mantener nuestra mirada en lo eterno, podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza y paz. Dios tiene un propósito en cada situación, y a través de nuestra obediencia y fe podemos experimentar su fidelidad y su poder transformador. Cuando miramos la vida a través de los ojos de la fe, comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle. A veces, lo que parece ser una casualidad o algo trivial es, en realidad, parte del plan divino que Él ha trazado para nosotros. La clave está en cómo respondemos a las circunstancias de nuestra vida. A menudo nos encontramos frente a situaciones que nos retan y nos hacen cuestionar nuestros caminos, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, y Él utiliza esas experiencias para enseñarnos, guiarnos y prepararnos para lo que está por venir. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos siendo castigados o que Dios nos ha abandonado. Pero eso no es cierto. Las dificultades en la vida no son un signo de que Dios nos ha desechado. Al contrario, son oportunidades divinas para crecer. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:3-4 que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este pasaje nos recuerda que cada dificultad tiene un propósito, que cada desafío es una oportunidad para aferrarnos más a Dios y confiar en que Él nos llevará de la mano a través de cualquier tormenta.
Es fundamental que aprendamos a ver más allá de las circunstancias inmediatas. A menudo, nuestra visión está limitada a lo que vemos en el presente, pero Dios tiene una visión eterna y mucho más grande de la que podemos comprender. Es por eso que la fe juega un papel esencial en la vida cristiana. Con fe, podemos ver más allá de los obstáculos temporales y entender que todo lo que sucede tiene un propósito en el plan divino de Dios para nuestras vidas. No siempre entenderemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero podemos confiar en que Dios sabe lo que hace, y Él está obrando en todo momento, incluso cuando no lo vemos. Un aspecto importante de este proceso de crecimiento es aprender a descansar en la soberanía de Dios. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Aunque a veces las circunstancias parecen caóticas, nada ocurre sin que Él lo permita. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea necesariamente bueno en el sentido humano, pero sí significa que Dios tiene el poder de usar cualquier situación, buena o mala, para cumplir su propósito en nosotros. Dios puede tomar las circunstancias más difíciles y usarlas para nuestro bien y para su gloria. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La verdadera libertad en la vida cristiana viene cuando entendemos que nuestra vida no depende de nuestras propias fuerzas o de las circunstancias externas. Depende de la gracia y el poder de Dios. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos sostendrá sin importar lo que enfrentemos. A veces, esa confianza requiere paciencia, ya que Dios no siempre actúa en el tiempo que esperamos. Pero Él siempre es fiel a sus promesas, y su tiempo es perfecto. Una de las claves para experimentar la paz en medio de las pruebas es aprender a mantener una actitud de gratitud, incluso cuando las cosas no van como esperamos. La gratitud es un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos recuerda que aunque estemos pasando por un tiempo de dificultad, tenemos mucho por lo que agradecer. La gratitud nos ayuda a mantener nuestra perspectiva en Dios y a recordar que Él ha sido fiel en el pasado y continuará siendo fiel en el futuro. Además, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime. En momentos de dificultad es fácil sentirse solo, pero la iglesia está diseñada para ser un lugar donde podamos encontrar consuelo, dirección y aliento. La Biblia nos dice en Hebreos 10:24-25 que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es una fuente de fortaleza en los tiempos difíciles. Nos recordamos unos a otros que no estamos solos y que a través de nuestro amor mutuo y nuestro apoyo podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza. Es importante también aprender a escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias de nuestra vida. Muchas veces Dios está hablándonos a través de las situaciones que enfrentamos. No se trata solo de pedirle a Dios que nos saque de las dificultades, sino de preguntarle qué quiere enseñarnos a través de ellas. En medio de la tormenta, Dios puede estar revelando algo profundo acerca de su carácter, acerca de nosotros mismos o acerca de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. A medida que nos acercamos a Él en oración y en lectura de la palabra, comenzamos a ver cómo Él está guiando cada paso de nuestro caminar. La paciencia es una virtud que se cultiva en medio de la adversidad. Aprender a esperar en Dios y confiar en su tiempo es una de las lecciones más profundas que podemos aprender. A menudo queremos que las cosas se resuelvan rápidamente, pero
Dios nos enseña que la espera es parte del proceso de transformación. Al esperar en Él, nuestra fe se fortalece, nuestra paciencia crece y nuestro carácter se perfecciona. Como dice Santiago 5, 7, 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vosotros también, tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Finalmente, a medida que pasamos por pruebas, debemos recordar que nuestra esperanza está en Cristo y en la promesa de la vida eterna. La vida en este mundo es temporal, y todo lo que enfrentamos aquí es solo una preparación para lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Mientras seguimos adelante en la fe, podemos estar seguros de que nuestras dificultades no son en vano. Dios las usa para darnos un propósito mayor, para transformarnos a su imagen y para prepararnos para la gloria eterna que nos espera. Cuando comprendemos esto, podemos enfrentar cualquier situación con una perspectiva de esperanza y confianza, sabiendo que nada se compara con la gloria que será revelada en nosotros. La vida cristiana es un camino de constante crecimiento, de transformación y de rendición a la voluntad divina. A veces podemos sentir que las pruebas nos sobrepasan o que nuestras luchas no tienen fin, pero es en esos momentos cuando Dios se acerca más a nosotros, guiándonos, enseñándonos y mostrándonos que Él tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. La vida no siempre es fácil y muchas veces las circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero al mirar más allá de lo inmediato, podemos ver que cada desafío tiene un propósito divino. A través de las dificultades, Dios nos llama a crecer, a confiar y a ser más como Él. Es a través de estas experiencias que descubrimos el verdadero significado de la fe, la perseverancia y la esperanza en Cristo. Cuando pensamos en la vida cristiana, es fácil imaginarla como un camino recto y sin obstáculos, pero en la realidad es un viaje lleno de subidas y bajadas, de momentos de alegría y tristeza, de victorias y derrotas. Cada etapa de nuestra vida tiene algo que enseñarnos, y muchas veces esas lecciones solo se aprenden cuando pasamos por las pruebas más difíciles. A veces nos encontramos preguntándonos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, pero es en esos momentos cuando Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser. Él no solo quiere que aprendamos a manejar las dificultades, sino que nos quiere transformar a través de ellas, enseñándonos a depender más de Él y a reconocer su mano en cada aspecto de nuestras vidas. Es importante recordar que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Cuando pasamos por tiempos de dificultad, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él en oración, de buscar su guía en la palabra y de confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba, y es cuando elegimos confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, que realmente experimentamos el poder transformador de su presencia. No se trata solo de esperar que la tormenta pase, sino de ver cómo Dios puede usar esa tormenta para hacernos más como Él. La fe no se trata de tener una vida libre de dificultades, sino de aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar, pero es también una de las más poderosas. La paciencia no solo nos ayuda a esperar, sino que nos enseña a ver más allá de lo que está sucediendo en el momento presente y a confiar en que Dios tiene un plan más grande para nosotros. La paciencia nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas y que, aunque no podamos ver el final del camino, Dios está con nosotros en cada paso. La paciencia nos enseña a depender de Dios,
en lugar de depender de nuestra propia comprensión o de nuestras fuerzas. Nos recuerda que, aunque no siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto y que Él está trabajando todo para nuestro bien. La esperanza es otra de las piedras angulares de la vida cristiana. En medio de las pruebas, la esperanza es lo que nos permite seguir adelante, confiando en que algo mejor está por venir. La esperanza no se basa en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en las promesas de Dios. Sabemos que, aunque este mundo esté lleno de dificultades, hay una esperanza eterna que nos espera en Cristo. La esperanza nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos. Cuando aprendemos a mirar nuestras circunstancias a través de los ojos de la esperanza, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que la victoria final es nuestra en Cristo. Es fundamental que no perdamos de vista el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. A menudo, nuestras luchas nos hacen enfocar únicamente en lo que está sucediendo en el presente, pero debemos recordar que estamos en un viaje hacia la eternidad. Dios no solo está interesado en nuestro bienestar temporal, sino que su propósito para nosotros es eterno. Las pruebas que enfrentamos aquí son solo una parte del proceso de preparación para la gloria que está por venir. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestras dificultades son temporales, pero lo que Dios está haciendo en nosotros es eterno. Cada prueba nos acerca más a su propósito y nos prepara para la vida eterna que nos espera en su presencia. Es importante también recordar que aunque las dificultades pueden ser difíciles de soportar, no estamos llamados a enfrentarlas solos. Dios ha provisto una comunidad de creyentes para apoyarnos y animarnos en nuestro caminar. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar consuelo, dirección y aliento en medio de nuestras luchas. En Gálatas 6:2, la Biblia nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. En los momentos de dificultad, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen en oración y nos ayuden a recordar las promesas de Dios. No estamos diseñados para enfrentar la vida cristiana en solitario, sino que estamos llamados a vivir en comunidad, compartiendo nuestras luchas y nuestras victorias con otros. A medida que pasamos por las dificultades, también debemos recordar que Dios está utilizando esas pruebas para darnos un testimonio. Las dificultades que enfrentamos no son solo para nuestro crecimiento personal, sino también para que podamos ser testigos del poder y la fidelidad de Dios ante los demás. A través de nuestras luchas, Dios nos da la oportunidad de mostrar a otros cómo Él nos sostiene y nos guía en medio de la tormenta. Nuestras pruebas pueden convertirse en una plataforma para glorificar a Dios y para compartir su amor y su gracia con aquellos que nos rodean. En resumen, aunque la vida cristiana está llena de desafíos, debemos recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que está por venir. A través de las pruebas, Él está transformándonos a su imagen, dándonos paciencia, esperanza y fe. Aunque las dificultades puedan ser difíciles de soportar, podemos confiar en que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino y que Dios está obrando en cada circunstancia para nuestro bien y para su gloria. Podemos tener paz en medio de la tormenta, sabiendo que la victoria final es nuestra en Cristo y que al final todo lo que hemos sufrido nos llevará a una gloria eterna que nunca se desvanecerá. El plan de Dios para nuestras vidas es tan perfecto que,
Aunque no siempre podamos verlo con claridad, podemos confiar en que Él tiene el control absoluto de cada aspecto de nuestra existencia. A lo largo de la vida, podemos enfrentar momentos de duda, incertidumbre y lucha, pero es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a su promesa de que Él está trabajando para nuestro bien. Dios no se olvida de nosotros ni de nuestras luchas. Cada paso que damos es guiado por su mano amorosa, y aunque a veces los caminos sean tortuosos y difíciles, sabemos que Él está obrando en nosotros un propósito eterno. Es fundamental recordar que nuestras vidas no son accidentales ni aleatorias. Cada evento, cada encuentro, cada desafío tiene un propósito divino. Tal vez no podamos entenderlo todo en el momento, pero la Biblia nos asegura que todo está siendo orquestado por Dios para cumplir su voluntad perfecta. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más hermosas para el creyente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos da la seguridad de que, sin importar lo que estemos atravesando, Dios está trabajando para nuestro bien. Incluso cuando las circunstancias nos parecen difíciles o dolorosas, Él tiene un propósito mayor que no siempre entendemos, pero que siempre tiene un plan de restauración, sanidad y crecimiento espiritual. En los momentos de prueba, cuando el dolor o la confusión nos golpean, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, dándonos fortaleza y ayudándonos a superar lo que parece insuperable. La presencia de Dios no es algo que solo experimentamos en los momentos de paz, sino también en medio de la tormenta. Él nos lleva de la mano, nos da consuelo y nos asegura que todo lo que estamos atravesando tiene un propósito en su plan. Perfecto. Podemos confiar en que, al final, su propósito se cumplirá y que Él usará cada experiencia para prepararnos para la gloria eterna. En medio de las dificultades, es importante también aprender a escuchar la voz de Dios. A veces nos preocupamos tanto por las circunstancias que dejamos de prestar atención a lo que Dios está diciendo. Sin embargo, Él habla a nuestros corazones de muchas maneras, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la sabiduría de otros creyentes y a través de su Espíritu Santo. Es necesario aprender a discernir su voz en medio de la confusión y el ruido del mundo. Solo cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos permite descansar, incluso cuando todo parece estar fuera de control. El proceso de confiar plenamente en Dios y en su plan requiere humildad y paciencia. A menudo queremos tener todo bajo control, pero Dios nos llama a soltar las riendas y a confiar en Él. A veces, el proceso de rendirnos a Él es largo y doloroso, pero es a través de esa rendición que realmente experimentamos la libertad que viene de conocer la voluntad de Dios. La verdadera paz no se encuentra en tener todo resuelto, sino en confiar plenamente en que Dios tiene el control, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Además, en todo este proceso, debemos recordar que nuestras pruebas no son solo para nuestro crecimiento personal, sino también para el beneficio de otros. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir el amor de Dios con aquellos que nos rodean y a ser testigos de su poder. Las pruebas que enfrentamos pueden convertirse en una plataforma para compartir la esperanza de Cristo con los demás. Nuestro testimonio tiene el poder de transformar vidas, de dar aliento y esperanza a aquellos que están pasando por situaciones similares.
A través de nuestras luchas podemos mostrar al mundo que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia, que su gracia es suficiente para sostenernos y que su fidelidad es inquebrantable. A lo largo de la vida cristiana enfrentamos muchas decisiones y desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Dios nos da la libertad de elegir, pero también nos guía en cada paso del camino. Si buscamos su dirección y confiamos en su sabiduría, Él nos llevará por el camino correcto. Es fácil desviarnos cuando nos dejamos llevar por nuestras propias emociones, pensamientos o deseos, pero al rendir nuestra voluntad a la suya, podemos estar seguros de que Él nos llevará hacia su propósito divino. La obediencia a Dios es clave para experimentar la plenitud de su plan para nuestras vidas. Al caminar en obediencia, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad perfecta de Dios, y es ahí donde encontramos verdadera paz, satisfacción y propósito. En todo momento debemos recordar que aunque nuestra vida pueda estar llena de pruebas y dificultades, el amor de Dios nunca nos abandona. Su amor es eterno, inmutable e incondicional. Él no nos deja ni nos desampara, y en su amor encontramos la fuerza para seguir adelante. No importa lo que estemos atravesando, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Cada paso que damos en fe nos acerca más a la realización de su propósito, y podemos confiar en que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Finalmente, al mirar hacia el futuro, debemos mantener nuestra esperanza fija en las promesas de Dios. La vida cristiana no se trata solo de lo que enfrentamos en este mundo, sino de la esperanza eterna que tenemos en Cristo. No importa lo que esté ocurriendo aquí y ahora, nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad. Las pruebas de este mundo son temporales, pero la gloria que nos espera es eterna. Al vivir con esa perspectiva eterna, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que nuestra recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. En Cristo tenemos una esperanza viva que no se desvanece, y esa esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Él es fiel y cumplirá todas sus promesas.